bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque nos permites venir a tu casa, mi Dios, a adorarte y a glorificarte. Gracias porque este es el día que tú has hecho, Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Un día frío, Señor, pero por tu misericordia, Señor, estamos aquí, mi Dios. Gracias porque podemos sentir este calorcito, Señor, aquí en tu casa, mi Dios, en nuestra casa. Te pedimos, Señor, protección para aquellos que andan deambulando en la calle, mi Dios. Cúbrelos, Señor, de este frío tan intenso, Padre mío. Y te rogamos, Señor, por aquellos que vienen en camino, Padre Celestial. Tráelos con bien, Dios Todopoderoso. Y aquellos que no han podido venir, Señor, o no han querido venir, te pedimos de igual manera, Señor, que bendiga sus vidas, que los cuides y los guardes, Señor. Cuida a estos pequeñitos, Señor, de enfermedades virales, Padre Celestial, al anciano, Señor, de igual manera. Cuídanos y guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este servicio en tus manos, que todo lo que hagamos te glorifique a ti, mi Dios. No al hombre, sino a ti sea la honra y la gloria, Señor. Quita todo peso de nuestra vida, Señor, y que podamos descansar en ti. Abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra y las verdades espirituales que tú nos quieres enseñar como comunidad de fe, Señor. Como esa iglesia local que tú has establecido, mi Dios, para que miremos los unos por los otros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Estamos mirando, ¿verdad?, las enseñanzas de nuestro maestro en el libro de Mateo acerca del reino. Y en esta mañana nos trae la comunidad en el reino. La confraternidad eclesial es la comunidad, la comunión en el reino. Esa comunidad de fe somos usted y yo. Esa comunión, ¿verdad?, que debemos de tener los unos y los otros. Nos va a hablar ahora esa enseñanza, nuestro maestro nos va a enseñar cómo debe ser la comunidad de fe, la actitud que debemos de tener nosotros como comunidad de fe, como esa iglesia local que Dios ha establecido. Dios ha dejado, ¿verdad?, una iglesia donde se predique su palabra, donde se enseñe su palabra, donde vivamos como hermanos, donde vivamos en esa paz y en esa unidad. Ese es el propósito de Dios, de establecer la iglesia. Entonces, hermanos, vemos que la comunión es en realidad la comunidad de fe donde los miembros se relacionan los unos a los otros. Debe de haber esa unanimidad. Como dice que los primeros cristianos se unían, estaban unánimes, juntos, compartiendo todo. Nosotros aquí, ¿verdad?, nos gozamos cuando nos miramos unos a los otros. Quizás nos falte un poquito más esa confraternidad, pero disfrutamos cada miércoles que venimos y nos compartimos el pan, el cafecito. Ahí sí estamos compartiendo y hablamos los unos a los otros. Y si hubiera alguien que tuviera alguna necesidad, puede platicarlo con el hermano, ¿verdad? De eso se trata la confraternidad, la comunidad de fe, el ver los unos por los otros. Entonces, nuestra comunidad de fe, que viene siendo la iglesia local en la cual usted y yo nos congregamos. Esta es nuestra comunidad de fe. Hay iglesias que tienen tantos miembros que tienen que hacer comunidades pequeñas, ¿verdad? Porque pues no se pueden relacionar los 1000 entre unos y los otros, ¿verdad? Pero tiene que haber siempre una comunidad pequeña donde nos podamos estar mirando los unos por los otros. Entonces vemos igual, la iglesia dice aquí, ¿verdad? El maestro nos dice, la iglesia local es la unidad básica de la comunidad mundial de creyentes en Cristo. O sea, somos nosotros la base para la comunidad mundial. Usted y yo somos una parte del fundamento, ¿verdad?, de esa comunidad mundial de creyentes. Al igual que la familia es la unidad básica de una sociedad, la iglesia es la unidad básica de una comunidad mundial de creyentes. O sea que es igual que como la familia es la base de la sociedad, la iglesia es la base de la comunidad de creyentes a nivel mundial. Vamos a comenzar, hermanos,
como la grandeza en el reino. Ese es el primer punto que vamos a tener. Jesucristo venía, ¿verdad? Estaba en Galilea predicando, había sanado a muchos enfermos. Jesucristo viene con sus discípulos hablando, ya llegan a Capernaum y ahí tienen que pagar los impuestos. Le dice a Pedro, ¿verdad? ¿Es lícito que los extranjeros paguen el impuesto? Pues no, ¿verdad? Los hijos son los que deberían de pagar los impuestos. Le dice, sin embargo, hay que pagarlos, Pedro. Y están platicando, están en esta conversación, ¿verdad? Ya están juntos, nada más los discípulos y él, la comunidad de fe que había en ese entonces. ¿Dónde están? En Capernaum. Entonces vamos a ver, hermanos, qué es lo que hacen estos discípulos, cómo comienza. Él les viene platicando y les está diciendo en el capítulo 17, les dice, ¿verdad?, que es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los sacerdotes, en manos, ¿verdad?, de los publicanos, en manos de los fariseos. Él tenía que padecer, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces nos está diciendo también en Mateo, nos dice que los discípulos se pusieron muy tristes cuando les está diciendo estas cosas, pero a lo mejor la tristeza se les pasó rapidito, ¿verdad? Porque mire lo que le empiezan, cómo comienza el capítulo 18. Y vamos al capítulo 18 y le dicen en el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjese lo que le están preguntando. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Venían entristecidos porque el maestro les está diciendo que se van a morir. Pero ellos vienen preocupados, ¿verdad? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, fíjese que en Lucas nos está diciendo, en Marcos 9:33 nos dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea que era una disputa, estaban discutiendo quién va a ser el mayor, no que tú, no que yo, ¿verdad? Nosotros muchas veces en nuestra humanidad queremos ser reconocidos, quisiéramos saber qué posición tenemos delante de Dios o cuál va a ser el galardón que Dios me va a dar porque le estamos sirviendo. Somos siervos inútiles. Usted y yo somos siervos, todo lo que hagamos para el Señor son como trapos de inmundicia. Nuestras obras no son bien vistas, hermanos, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces ellos estaban posiblemente por su mente, estaba pasando como iban camino a Jerusalén, posiblemente pasa por su mente el hecho de que Jesucristo iba a llegar al palacio, iba a tomar el reinado, aunque el reino de él no era de este mundo, sino el reino de los cielos. Y entonces posiblemente va a decir, pues ¿quién se va a sentar a su derecha, a su izquierda? ¿Quién va a ser el tesorero? ¿Quién va a ser el que esté más cerca de él? No sé qué concepto tenían estos discípulos. Acuérdense que también en una de las escrituras nos dice cuando la mamá va y dice, permite que este se siente a tu derecha y este a tu izquierda. Y cuando el Señor nos está enseñando humildad, el Señor no es como a quien entre más sobresalgas, más posición vas a tener, sino en el Señor tiene que ser ¿qué? Primero servidor. El que quiera ser mayor tiene que ser el postrero, tiene que ser el último y tiene que aprender a servir. Entonces Él nos mostró, Él nos enseñó humildad. Él se despojó a sí mismo, Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de humano. Entonces Él nos enseña un ejemplo de humildad. No es aquel que quiera exaltarse, no es aquel arrogante, aquel vanaglorioso, el que va a ser mayor en el reino de los cielos. Entonces el Señor Jesucristo les va a enseñar aquí una lección. No aquel que quiera ser el mayor va a ser el mayor, aquel que se jacte de que algo sabe, aquel que se jacte de que él es algo grande en el reino de los cielos, ese es el que va a ser el postrero, va a ser el último. ¿Por qué? Porque el que va a ser al que el Señor va a exaltar es al que se humilla, al que se niega a sí mismo.
no aquel que quiera ser exaltado. Y mire el ejemplo que nos va a dar el Señor Jesucristo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En los tiempos de Jesucristo, y bueno, todavía en los tiempos ahorita que vivimos, un niño no tiene voz ni voto. Un niño está bajo la autoridad de sus padres. Entonces, si no eres como un niño, no es que usted vaya a agarrar una paletita y se vaya a poner a hacer unos chonguitos, o el hombre se vaya a poner unos chorcitos ahí y quiera parecer un niño, sino el nuevo nacimiento, aquella persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, es aquella persona que se vuelve como un niño inocente y humilde. Un niño, les digo, era menospreciado. En la cultura de Jesucristo, un niño era menospreciado. No tenía nada de valor la criaturita. Dependía completamente de la autoridad de los padres. Ahora, si se da cuenta, un niño es inocente, un niño tiene pureza, un niño es sincero. Usted no sé, ¿verdad? Como nosotros éramos muchos hijos de mi mamá y éramos pobrecitos, ¿verdad? Bien humildes, pero de dinero, hermanos, a lo mejor de corazón, no, pero sí, no teníamos dinero. Sin embargo, el niño que tenía dinero, el niño que venía de una buena familia, él no miraba la diferencia, él quería jugar con nosotros. En él no había ese segregar, esa persona que hace diferencia de un estatus social. Un niño es inocente, él no mira las diferencias. Entonces ese niño que tenía ese estatus social, no le importaba que nosotros fuéramos pobres y él fuera rico, lo que quería era compartir con nosotros en su inocencia, en su pureza. Cuando uno crece, uno empieza a hacer diferencia y empieza a hacer acepción de personas. Pero un niño es inocente. El niño, ¿verdad? El Señor nos está enseñando que si no somos como un niño, así de inocente, así con esa pureza, con esa humillación, un niño, aunque le haga a usted, bueno, no sé si usted como mamá, como papá, usted regaña al niño, le pega al niño y al ratito el niño viene y lo abraza. Es la inocencia, es el amor, es la pureza del corazón de un niño. En él no crea rencor. El niño es inocente y lo vuelve a abrazar y le vuelve a decir que lo ama, aunque esto lo haya castigado, ¿verdad? Eso es lo que nos está enseñando, que si no somos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces, los niños, hermanos, no representan ninguna amenaza. Un niño no lo va a intimidar. Un niño usted no va a sentir que ese niño viene a hacerle algún daño. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos, la humildad de un niño, la inocencia de un niño para poder heredar el reino de los cielos. Entonces, lo que es necesario, hermanos, es el nuevo nacimiento, el que seamos transformados y que vivamos de una manera humilde delante de Dios. Eso es lo que nos está enseñando en esta mañana. Y dice en el 18:5, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera, hermanos, no tenemos nosotros por qué menospreciar a una persona que muestra humildad, a una persona que es sencilla delante de Dios, a una persona que se muestra humilde. Nosotros no tenemos por qué menospreciarla. Muchas veces nosotros en nuestra humanidad decimos, ¿qué puedo aprender de esa persona? Yo creo que yo sé más que ellos, ¿verdad? Tenemos que verlos a ellos como quisiéramos que nos vieran a nosotros, y tenemos que verlos mejor que nosotros. Es el ejemplo que Jesucristo nos ha enseñado y nos ha mostrado. Entonces, como superiores a nosotros mismos. Y sin embargo, tendemos a menospreciar y decir, ¿qué me puede enseñar esa persona? Y la segregamos y la hacemos a un lado. Y dice el Señor, cualquiera que recibe a ese pequeñito en mi nombre, dice su palabra, ¿verdad? Me recibe a mí. Entonces, si nosotros consideramos a la persona que aparentemente a mis ojos se ve humilde y considero su consejo, su manera de enseñarme, puedo aprender mucho de una persona humilde.
Entonces lo estamos recibiendo a Él, pero cualquiera que rechaza a uno de estos pequeñitos, rechaza a Jesucristo. Entonces no tenemos que catalogar a las personas por humildad, no tenemos que catalogarlas porque creemos que son ignorantes. Delante de Dios tanto vale uno como vale el otro. Delante de Dios no es más el pastor, ni soy más yo, ni es más la otra persona. Delante de Dios todos somos considerados iguales. Ahí con Él no hay acepción de personas. Entonces no podemos despreciar, hermanos, a uno de estos pequeñitos, a uno que se humille delante de Dios, cuando podemos ver la humildad que hay en esa persona. Jesús nos enseña que al aceptar, apreciar, respetar, honrar y ayudar a aquellos con los que Él se identifica, lo está recibiendo a Él. Mateo 25:40, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, si nosotros miramos a esa persona y la tratamos como quisiéramos ser tratados, y la tratamos como el maestro nos está enseñando, con respeto, con ayuda, con honrándolos, ¿verdad? Porque son pequeñitos delante de nosotros quizás, ¿verdad? Pero delante de Dios, ellos son los grandes, ellos van a ser el mayor. O sea, el que se humilla será exaltado, pero aquel arrogante y aquel altivo va a ser, ¿qué? Mirado de lejos. O sea, el Señor nos está enseñando, en el reino de los cielos es muy diferente a cómo se nos trata aquí en la tierra, en el mundo, hermanos. Entonces tenemos que valorar a cada uno de los de la familia, de la fe, como Cristo los valora. Cristo nos da un valor, el mismo valor nos da a usted y a mí. No soy yo más, ni ustedes más que yo. Somos iguales delante de Dios. Por lo tanto, el Señor nos enseña a que le demos el valor que Cristo le da. No que yo catalogue, este sí, este no, este sí sabe, este no sabe, este yo creo que es pequeñito delante de Dios. Dios no nos manda a nosotros poner categorías, sino a que todos nos miremos como comunidad de fe, nos miremos que tanto puedo aprender yo de usted como usted puede aprender de mí. Algo me va a enseñar usted, algo que yo necesito. Entonces todos dependemos los unos de los otros. Valorando a cada creyente, Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. Cualquiera, hermano, nosotros como comunidad de fe debemos de vivir en unidad, en armonía. Pero cualquiera que hiciera tropezar es hacerlo si esa persona es inocente, si esa persona vive humilde delante de Dios, y yo empiezo como la cizaña, empezarle a meter, a decirle, ¿verdad? Que a tratar de inducirlo al pecado, a tratar de decirle eso no es tan malo, lo puedes hacer, y yo trato de influir para que esta persona peque. Entre nosotros mismos muchas veces nos incitamos al pecado. Entonces, si yo hago tropezar a uno de estos pequeñitos, hermanos, mejor agarre esa piedra de molino, que son piedras grandes, son piedras pesadas. Para el judío, simplemente el hecho de morir ahogado era una cosa terrible, ¿verdad? Horrorosa. Para mí sería la peor muerte que yo tendría si yo muriera ahogada. Ahora imagínense ahogarse así rápido, meterse con la piedra de molino, amarrársela en el cuello. Eso era algo terrible que les estaba diciendo. El judío lo último que pensaba era en emplear el castigo de hundir a una persona en la mar, porque era algo horroroso. El romano sí lo usaba como a manera de castigo, ¿verdad? De hundirlo en la profundidad del mar. Pero el Señor Jesucristo está enseñando que el castigo sería peor para aquella persona que hiciera tropezar a uno de estos pequeñitos. Usted y yo somos esos pequeñitos delante de Dios, y si yo voy a hacer piedra de tropiezo para que usted peque, mejor me debo de amarrar esa piedra y tirarme a lo profundo de la mar, porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. El Señor quiere que nos miremos así,
usted y yo como esos pequeñitos, teniendo cuidado los unos de los otros, no sirviendo como piedra de tropiezo. Hay gente, hermanos, que no se conforma con estar inconforme esa persona con uno de los hermanos, sino que va y hace, ¿verdad? Hace todavía un problema más grande y empieza a hacer dudar a la persona del concepto que tiene de la otra persona. No sé si me explico, pero metemos cizaña y somos piedra de tropiezo. ¿Y qué hacemos? Hacemos que muchos se vayan por una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezó a ser piedra de tropiezo delante de estos pequeñitos. Más le valiera haberse amarrado una piedra de molino, ¿verdad? Y tirarse a la profundidad del mar. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo, que tenemos que tener cuidado de no ser de tropiezo. Mire lo que dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En el mundo va a haber tropiezos, o sea, estamos en el mundo y va a haber tropiezos. El mundo va a querer, con sus atracciones, va a querer que nosotros caigamos, que tropecemos y que nos apartemos de la fe, que nos apartemos de Jesucristo. Pero dice, ay del mundo, porque el mundo es condenado, el mundo va a ser condenado. Ay, ese ay es un ay de condenación. Pobre del mundo, porque si están haciendo que estos pequeñitos tropiecen, ay del mundo. En el mundo sabemos que hay tropiezos. En el mundo usted, si usted se quiere deleitar en el mundo, va a tropezar, porque va a tropezar donde quiera. Hay piedras de tropiezo en el mundo. Pero ay, dice, ay del hombre por quien viene el tropiezo. Eso es para nosotros, hermanos. Ay, dice, una advertencia a aquel que hace o introduce a la maldad a alguien. Si hay alguien del mundo, hermanos, o alguien que esté cercano a nosotros que quiera servir de tropiezo y hacernos caer, hacernos salir de nuestras casillas, nosotros tenemos que dejar que el Señor nos defienda. Alguien que quiera venir a inquietar nuestras vidas y que sea del mundo o que sea de la iglesia, nosotros tenemos que hacer caso omiso y aplicar la paciencia. ¿Por qué? Porque no nos va a hacer caer. El Señor tiene cuidado de nosotros. Él dice que ay de aquel, ¿verdad? El Señor va a tener cuidado de nosotros. Cuando el mundo nos quiera hacer pecar, que nos quieran irritar, quieran amargar nuestra vida, quieran influir para que nosotros reneguemos de Jesucristo o para que nos salgamos y nos irritemos y pequemos, entonces, hermanos, nosotros tenemos que armarnos de esa paciencia, de esa paz y agarrarnos de Jesucristo y no dejar que el mundo venga a ser piedra de tropiezo para nuestra vida y ni nosotros sirvamos de tropiezo para la vida de alguien más, de ningún pequeñito. El Señor tiene cuidado de nosotros, así es de que no tenemos nosotros que ser piedra de tropiezo de nadie, hermanos. Si estamos siendo piedra de tropiezo, tenemos que analizar. Si alguien está diciendo, es que la hermana o el hermano, ¿verdad? Me han hecho, ¿verdad? Dudar, me han hecho claudicar o algo así, hermanos. Más le vale que se amarre una piedra de molino. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús, ninguna otra persona, cuando estamos en Cristo Jesús, ninguna otra persona va a poder venir a influenciarnos o a querernos hacer caer, o a querernos irritar, a querernos amargar, porque estamos en Cristo Jesús y el fruto del Espíritu que acabamos de hablar el miércoles debe de fluir en nosotros. La paciencia, el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, eso es lo que nos debe de tener firmes a nosotros, lo que nos debemos de producir eso, y no de que alguien venga y nos quiera hacer tropezar. Entonces afirmémonos en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, si tu mano, ¿a quién le está hablando? Gracias, hermana, Dios le bendiga. Si tu mano, el Señor está hablándole a los discípulos, hermanos, ya estaba con el grupito de discípulos.
Entonces estamos hablando de esto, ¿para quién? Para la comunidad de fe. Usted y yo somos la comunidad de fe y nos está hablando a nosotros en esta mañana. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. No está hablando de una manera literal de que, pues bueno, si peco, ¿verdad? Me corto la mano ¿verdad? Y ya no voy a pecar. Pues le cortan la mano y ¿qué va a pasar? Tiene la otra mano, peca con la mano izquierda. Le sacan un ojo y ¿qué va a pasar? Peca con el otro ojo. Y vamos a suponer, se saca los 2 ojos, se corta las 2 manos, se corta los pies. Todavía tenemos corazón y todavía tenemos mente. Todavía podemos pecar con nuestra mente y con nuestro corazón. No está hablando de cortárselo literalmente, sino el mismo valor que tendría para cortarse la mano, ese mismo valor debe ser aplicado para no pecar y para no hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, para no pecar contra Dios. O sea, si yo siento que algo se está anidando en mí, que hay un rencor en mí, que hay algo que puedo afectar a mi hermano, a uno de estos pequeñitos, o que puedo influir para que este pequeñito se aleje de los caminos de Dios, debo de arrancarlo de mí. Y sabemos que con el poder de su Santo Espíritu, sabiendo que el fruto del Espíritu nos da esa paciencia, nos da esa benignidad, es de la manera en que va a ser arrancado. Entonces no es de que se va a arrancar el pie, la mano o el ojo, sino arrancar de raíz, toda raíz de amargura, todo lo que me asedie, todo lo que vaya a influir en alguno de estos pequeñitos, que yo no sirva de piedra de tropiezo para que uno de ustedes vaya a apartarse del camino del Señor, se pierda y se vaya a descarriar. Entonces eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana, hermanos, que tenemos que ser transformados, hermanos, que tenemos que buscar de nosotros esa transformación radical y arrancar ese pecado de nuestra vida. Y nos va a dar un ejemplo el Señor, ¿verdad? Dice en el 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No menospreciemos a esa persona humilde, a esa persona que consideramos nosotros muchas veces decimos ignorante, a esa persona que le sirve a Dios de todo su corazón, que quizás no esté predicando, ¿verdad? Pero tiene un corazón agradable delante de Dios. Dios lo mira con agrado. Dios mira, no hace acepción de personas. El Señor lo mira como esa ovejita amada, como ese hijo amado. No menospreciemos a nadie. ¿Sabe por qué? Porque dice que los ángeles, esos ángeles guardianes, hermanos, no el ángel de la guarda, pero los ángeles guardianes están delante del Padre y están mirando quién está haciendo de estorbo para uno de estos pequeñitos. Entonces los ángeles están delante del Padre, dice sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así es de que si estamos nosotros siendo de tropiezo para uno de estos pequeñitos, ahí están los ángeles cuidando de ese pequeñito. Así es de que no nos olvidemos de que los ángeles están delante del trono y ellos están, oye, acá está una personita que anda media, ¿verdad?, siendo de tropiezo. Entonces tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo para ninguno. Estamos como una comunidad de fe, mirando los unos por los otros, viviendo juntos en armonía y buscando la paz de la comunidad de fe que somos usted y yo. Esa comunidad que Dios estableció y que Dios ampara, ¿verdad? Entonces, vemos que esos ángeles están allá delante del Padre y cuidando de sus hijitos. El Padre cuida de sus hijitos y nosotros somos esos hijitos amados. Dice en 1 de Juan 3:1,
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, por lo tanto el Padre tiene cuidado de usted y de mí. Así es de que tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo y de no andar chismeando, hermanos. El chisme es lo peor que podemos hacer porque no edificamos, destruimos con el chisme, y más cuando llevamos esa cizaña de que no va con buena intención, no es una comunicación, sino es para atacar al hermano o para ver el error de los hermanos cuando yo no he visto esa viga que tengo yo en mi ojo. Tratamos de ver la paja del hermano, pero no estoy mirando la bigota que tengo yo. Primero debo de analizarme a mí mismo para ver después a mi hermano. Entonces, hermanos, eso es lo que somos hijos de Dios y Él tiene cuidado de sus hijos. Aquí nos va a enseñar el Señor Jesucristo qué es lo que Él hace con esa personita que está queriéndose descarriar. El Señor tiene cuidado de ellos, dice el 18:11, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se habían descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor, ¿cuál es el propósito de Dios? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, si estamos como esa comunidad de fe y estoy viendo el defecto de un hermano, o estoy mirando que está en pecado, que se está descarriando, en lugar de ponerme a chismear, en lugar de ponerme a verle los defectos, primero me voy a analizar a mí mismo, y en el amor de Cristo Jesús, en el amor que Él tuvo, si yo la amo, voy a decirle: hermano, yo pienso que estás haciendo mal en esto, pero en amor. Y no voy a ir antes de ir con el hermano, voy a ir a decirle 2 o 3. Fíjate que el hermano o la hermana están haciendo esto, ¿verdad? Y ya no lo hacemos a manera de querer corregir, sino a manera de chismear y de dañar la reputación del hermano. Cuando lo más importante, el Señor Jesucristo dice que Él va tras esa oveja descarriada, Él la busca, Él la cura, Él la sana, porque dice que para Él todos valemos lo mismo. Usted y yo valemos lo mismo delante de Dios. Entonces Él dice que tiene 100 ovejas, va por aquella que está descarriada, aquella que necesita del amor y de los cuidados de Dios. Así nosotros, si vemos a un hermano que está cayendo, ¿verdad?, en pecado, que está no haciendo las cosas como a Dios le agrada, en lugar de criticarlo, en lugar de acusarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablar con él y tratar de sanarle la herida, de tratar de que vuelva en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque así como Cristo tiene ese cuidado y ese amor, así yo debo de tener el cuidado, cuidándonos ¿qué? Los unos y los otros, como comunidad de fe que somos, en lugar de atacar a esa ovejita, en lugar de decirle: es una sola, hombre, pues que se vaya, ¿qué importa? Para Dios sí vale. Y vale mucho esa ovejita descarriada. Quizás para usted y para mí sean solamente números. Yo recuerdo, hermanos, que nosotros para el mundo somos números. Usted y yo somos el 8,000, no sé cuántos millones hay en la tierra. Usted es el 7,000 y fracción, ¿verdad? 7 millones o millones, no sé, de gente que hay. Yo recuerdo que cuando en mi trabajo me despidieron una ocasión y me dicen, pues no, dice, no tienes trabajo. Y le dije yo, bueno, ¿me puedes decir por qué no tengo trabajo? Y dice, porque fue una equivocación de recursos humanos del centro. Dice, nosotros no te queríamos despedir a ti, pero del centro viene. Y le dije, pues es que para que me despidas me tienes que decir porque eres negligente, porque eres esto, porque eres lo otro. Dijo, pero ¿sabes qué? Dice, estoy viendo a ver si tengo dinero para comprarte. Dije yo, ¿qué? O sea, valgo nomás el sueldo, era todo lo que yo valía, ¿verdad? El salario, y no hubo dinero para comprarme, me despidieron. O sea, no hubo dinero, entonces somos nada más, somos piezas, hermanos, que ni hace falta ni nada, hermanos.
pero para Dios valemos mucho, valemos la sangre de Jesucristo. Para el mundo no valemos nada. Yo valía, ¿qué me pagaban? No sé cuánto me pagaban, pero era todo lo que valía. Y no hubo dinero para comprarme. Entonces, pues no valía nada. Gracias a Dios que luego me dieron trabajo, ¿verdad? Y así, hermanos, pero para Dios valemos mucho. Para Él sí valemos. Él va por esa ovejita. Quizás para nosotros se nos va un hermano, una hermana, se nos va. Y pues bueno, pues se fue, ni modo. Pero no, hermanos, el Señor quiere que como Él va por la que está descarriada, por esa ovejita que está descarriada, así quiere Él que nosotros actuemos al igual que Él, que restauremos a aquella persona, restituirlas en amor y en mansedumbre, ¿verdad? Entonces es lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesucristo, nos enseña a amar a los pecadores. Amarlos, así que pues Él nos amó, hermano. Nosotros éramos los peores pecadores y Él nos amó a nosotros. Con ese mismo amor quiere que nosotros tratemos a aquel que se ha descarriado, aquel que quiere salirse de los caminos del Señor, aquel que se quiere ir o aquel que se va. Así quiere el Señor que nos amemos como esa comunidad de fe, como esa iglesia local que Él ha establecido. Que nosotros no nos desentendamos de aquellos que están a nuestro alrededor, y más si es del círculo que está cerquita de usted, buscarlo para que sea restituido, para curarle sus heridas. Entonces, ¿verdad, hermanos? Debemos de valorar a los demás así como Cristo nos ha valorado a nosotros, así como valemos delante de Él, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así nosotros debemos de buscar a aquel que está perdido y hacerle, ¿verdad? Presentarle al Señor Jesucristo nuevamente si es necesario. Entonces, hermanos, valemos mucho delante de nuestro Señor. Él deja las 99 que son justas y va por aquella que se ha descarriado. Ahora vamos a ver cómo se aplica la disciplina correctiva dentro de la iglesia. Quizás se nos oiga como un poquito duro, ¿verdad? Hablar de disciplina. Y bueno, yo veo que pues nuestro pastor es demasiado benevolente aquí, no, gracias a Dios nunca nos ha disciplinado, nunca me ha disciplinado, pero tiene todo el derecho de aplicar disciplina en la iglesia. Tiene que tener, tiene derecho de aplicarla, dice, tratando con el pecado de la comunidad de fe, hermanos. O sea, también en la iglesia debe de haber disciplina, porque el Padre, nuestro Padre Celestial, al que ama, disciplina y corrige. Entonces, hermanos, si hay alguna cosa que no se esté viendo bien aquí en la iglesia, el pastor tiene el derecho de aplicar la disciplina, una disciplina bíblica. No nada más porque se le antoje, ¿verdad? Sino tiene que ser aplicada de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor estableció ese principio en esa comunidad de fe que somos usted y yo, en esa iglesia local donde estamos congregándonos usted y yo. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia, hermanos, manifieste, ¿verdad? El poder de Dios, para que la iglesia no sea estorbada. Por eso tiene muchas veces que aplicarse la disciplina. Y si usted y yo verdaderamente somos creyentes y creemos nosotros en Dios y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, debemos de aceptar la corrección. ¿Por qué? Porque la corrección nos va a llevar a ser mejores cristianos, nos va a llevar a ser como Cristo quiere que nosotros seamos. Mateo 18:15, y aquí nos está dando esta enseñanza. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hermanos, este es el método en que se debe de aplicar la disciplina. Usted y yo vamos a suponer, yo tengo algún problema con usted, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero ir y tratar de solucionarlo con usted. Hermana, yo pienso que pues usted me ofendió en esto, ¿verdad? Y si la hermana, a lo mejor la hermana ni cuenta se dio que me había ofendido y yo me siento ofendida, entonces ¿qué es lo que puedo hacer? Platicando, dice, se entiende la gente, ¿verdad?
Entonces yo me comunico con ella en lugar de decirle a la otra hermana, fíjate que la hermana dijo esto y esto y esto, y ya voy en chismerío, ¿verdad? De acá, y hago el problema más grande. Cuando el problema se puede solucionar, cuando hablo con la persona, cuando las dos partes, ¿verdad? La ofendida y el ofendedor, ¿verdad? Se unen y platican entre sí. Es el primer método que se debe de usar en nosotros como comunidad de fe, como iglesia. Enseguida, hermanos, dice, y si te oyere, si se ponen de acuerdo, porque dice su palabra más adelante, en cualquier cosa que se pusieren de acuerdo, ¿verdad? Él está en medio de nosotros. Él nos oirá. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, hemos ganado un hermano, ¿verdad? Pero si no te oyere, dice, toma contigo a uno o dos testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No voy a buscar a cualquier testigo, ¿verdad? Sino buscaría a una hermana que sea espiritual, una hermana que tenga el consejo de la palabra. Hermana, me gustaría que usted fuera intermediario entre nosotros. Y a lo mejor la hermana, la que está de intermediaria, los 2 hermanos, los 2 testigos, van a decir, no vemos tal ofensa, ¿verdad? Porque ya se está presentando el punto de vista de uno, el punto de vista del otro, y vamos a ver que ellos como intermediarios van a mirar qué es, ¿verdad? ¿Cuál es? Y si hay que dar un consejo, lo van a dar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si aún con esos 2 testigos no oyere, ve y dilo a la iglesia. Aquí vengo y les demuestro todo el problema. No, la iglesia son aquellos que nos representan, el consejo de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, vamos a ir a presentárselos antes de hacer público, hermanos, cualquier problema que surja en la iglesia. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí los hay, pero nosotros tenemos que tratar de solucionarlos usted y yo primero. Si hay un problema entre usted y yo voy y le digo. Muchas veces, fíjese, yo he escuchado, esta hermana no me saluda, esta hermana me volteó la cara, y la hermana ni cuenta se dio que volteó la cara. La hermana ni cuenta se dio que no saludó o que le molestó a la otra persona que no la haya saludado. Entonces, si yo voy y le digo, hermana, tiene algo contra mí, hermana, ¿por qué no me saluda? Yo voy y la abrazo. Hermana, pues yo la quiero, la amo en el Señor, porque estamos en una unidad, en un mismo espíritu. Entonces no tenemos que juzgar a los demás, sino tratar de solucionar el problema que yo creo que hay en la comunidad de fe. Si el problema persiste, entonces ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo ante el pastor y el consejo de ancianos. Hermanos, de que hay problemas, ¿verdad? Dice, si alguno pecare contra ti, y no nada más cuando peque contra nosotros, si vemos que un hermano está viviendo, es miembro de la iglesia, viene y toma el pan, la santa cena con nosotros, pero tiene un estilo de vida pecaminoso, a esa persona podemos nosotros en amor, en mansedumbre, exhortarla y decirle, hermano, ¿no crees que estás haciendo mal en esto, verdad? Al Señor no le agrada el estilo de vida. Vamos a suponer, todos aquí somos creyentes. Ahorita se presenta la cena del Señor, todos venimos y tomamos de la cena del Señor. Considero que todos somos creyentes. Todos somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Pero si esa persona vive en una borrachera, si esa persona vive en adulterio, si esa persona vive en fornicación, a esos hay que hablarles en el amor y en la mansedumbre con la que Jesucristo los trata, ¿verdad? En Gálatas, hermano, nos dice, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Antes de nosotros confrontar al hermano, como le digo, no va a ser para acusarlo, sino para restituirle en amor y en mansedumbre. ¿Por qué? Porque lo amamos. No porque deseamos su mal, sino porque le amamos. Y quitando primero, oiga, si yo que voy a hablarle a un borracho, también me echo mis copitas, ¿cómo voy a ir a hablarle y cómo lo voy a querer restituir, verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener la mansedumbre que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces aquí vemos Pedro 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta 7? Pedro se sentía muy benévolo, ¿verdad? Los judíos decían que 3 veces perdonaran a su hermano, perdonaran una misma ofensa, 3 veces y ya, vámonos, a la cuarta ya se restituye o no se restituye. Entonces Pedro dijo, hasta 7 veces. Se creía muy bueno Pedro aquí, ¿verdad? Se pasó de bueno. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7, o sea que no hay un número en cuántas veces debemos de perdonar a aquel que nos ofende. El Señor quiere que tengamos ese corazón. ¿Cuántas veces le fallamos nosotros al Señor? 365 días tiene el año, 365 días le fallamos, porque aún sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, estamos cometiendo pecado. Y Él nos perdona, 365 días en el año nos perdona. Ahora nosotros no debemos de ponerle límite en cuántas veces debemos de perdonar al hermano que nos ofende, al hermano que nos pide perdón. Tenemos que perdonarlo, ¿verdad? En Lucas 17:4 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, aunque parezca canción, perdónele, perdónele, perdónele. El Señor nos mandó a que perdonáramos. Y si somos una iglesia que ejercita el perdón, si somos la iglesia que Cristo quiere que seamos, donde perdonamos la ofensa del hermano, entonces esta iglesia va a alumbrar, porque es una iglesia que restituye, es una iglesia que perdona, es una iglesia que restaura, es una iglesia que corrige, es una iglesia que disciplina en amor, en sabiduría, ¿verdad? No nada más porque se me antoja disciplinar, sino porque quiero al hermano, porque amo al hermano, por eso se le disciplina, porque el Padre al Hijo que ama corrige, ¿verdad? Entonces nadie puede producir, nadie puede perdonar de la manera en que Cristo perdonó si no tenemos el Espíritu Santo y la gracia que Él derramó sobre nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de amar y de perdonar, hermanos. Mateo 16, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que ser nosotros esa iglesia que perdona, esa iglesia que restaura. ¿Está hablándole a quién? A esa iglesia local, a esa iglesia pequeña. Usted y yo somos esa iglesia, esa comunidad de fe. Así es de que aprendamos a perdonar al hermano, a la hermana que no me saludó, perdónela, ámela, vaya y abrácela y salúdela a usted. Así tan sencillo, ¿verdad? La presencia de Cristo es prometida. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor nos está, fíjese, esto lo tomamos a veces, lo separamos del contexto. El contexto está haciendo aquí, le está hablando a la comunidad local, le está hablando a la iglesia. Estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, tratando un problema, tratando una situación, tratando una corrección. Pues si se ponen de acuerdo ahí yo estoy en medio de ustedes, acuérdense. Vamos a tratarlo usted y yo. Aquí está el Señor en medio de nosotros. Hay 2 o 3 reunidos, 2 o 3 testigos. Ahí está el Señor en medio de nosotros. Está la iglesia reunida, ahí está el Señor en medio de ellos. Y lo que se ate, o sea, lo que se diga ahí, de acuerdo al consejo bíblico, de acuerdo a la palabra de Dios, será atado en el cielo o desatado en el cielo. Pero toda disciplina, toda corrección y todo acuerdo que hay entre nosotros, el Señor, recordemos que el Señor está en medio de nosotros porque somos esa comunidad de fe, porque somos hermanos y porque lo que buscamos es la unidad y no la desunión. Buscamos esa unidad y esa paz en Cristo Jesús. Entonces lo que atemos o desatemos, Él está
en medio de nosotros y será atado en el cielo. ¿Por qué? Porque se está aplicando en amor, en mansedumbre, se está aplicando esa corrección. ¿Por qué? Por amor, hermanos. No porque se nos antoje, sino porque amamos al hermano, porque amamos a la hermana. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Cuando la iglesia ejerce esta disciplina con amor y con fidelidad a Dios, su decisión es confirmada en el cielo. Entonces todo lo que se ate aquí se confirma en el cielo, no de que ato y desato, ¿verdad? Porque lo hemos usado así como para atar y desatar, sabe cuántas cosas. Pero aquí es para cuando nos pongamos de acuerdo en la palabra de Él y para restaurar y restituir a aquel que está queriéndose descarriar, hermanos. Gloria a Dios. Entonces el Señor, sabemos que Él, cada vez que nos reunimos, dice que Él está en medio de nosotros. Cada vez que nos reunimos, el Señor está aquí presente. No está presente solamente cuando alabamos, cuando se predica, sino que está ahí en medio. No está nada más acá, ahí en medio está el Señor. Está en medio de nosotros, hermanos, porque estamos congregados en su nombre, ¿verdad? Dios dotó a la iglesia con la responsabilidad, el poder y la autoridad para enseñar, para instruir, para corregir, para reprender a sus miembros por el bien de todos. Así es de que, hermano, no se moleste si un día el pastor nos llama a su oficina y nos dice: hermano, yo pienso que usted está mal en esto, corríjase, ¿verdad? O vamos a aplicar un método de disciplina. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos ama. Nuestros pastores nos aman, ¿verdad? Entonces, hay que corregir, hermanos, en el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Se me pasó uno. Entonces, vamos a ver ahora dice, cancelación de una deuda impagable. Es que no recuerdo en qué déjeme ver, es que se me pasó algo, hermanos. 18. Bueno, si me acuerdo ahorita se lo digo, hermanos, porque se me pasó algo. El perdón en el reino, dice, cancelación de una deuda impagable, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase su deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Estamos hablando de aquí, es una parábola, ¿verdad? Un ejemplo que el Señor nos está dando de un siervo, ¿verdad? Que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, según los expertos, ¿verdad? Dice que sería una cantidad entre 12 millones de dólares en la actualidad hasta $1 billón. O sea, que no sabemos exactamente, pero es una cantidad impagable, ¿verdad? Yo no sé de dónde pagaría usted 12 millones de dólares. Yo no creo que ni en toda mi vida, ¿verdad? Pagaría 12 millones de dólares. Le debía una deuda enorme. La deuda que nosotros teníamos con Jesucristo era enorme. No había manera de pagarla. Y sin embargo, ¿verdad? El Señor, por su pura gracia, nos perdonó. Y entonces este siervo, ¿verdad? Suplica y pide paciencia, que le sea perdonada su deuda, que se la va a pagar. Yo no sé cómo se la iba a pagar, ¿verdad? Era una cantidad muy grande que no podía pagarla. Iban a ser vendidos él, su esposa y sus hijos. Un esclavo, hermanos, valía ¿qué? $1 denario al día. ¿Cuándo iba a pagarle? Aún sirviendo como esclavos. Nunca en toda su vida podrían pagar esta deuda. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Dice que suplicó y pidió misericordia. Le fue perdonada la deuda. Qué hermoso es nuestro Señor, que Él nos ha perdonado y nunca podremos pagarle. Nuestro pecado era grande delante de Él y sin embargo, por pura gracia, un regalo inmerecido, fuimos perdonados. Esa deuda tan grande nos fue perdonada y nos fue saldada y fue quitada. Entonces, ¿verdad?
el Señor, el rey, le perdonó esta deuda. Fue movido a misericordia y le perdonó esa deuda tan grande. Así es nuestro Padre Celestial. Nos perdonó nuestra deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Este siervo va con uno de sus consiervos. 100 denarios, hermanos, era el salario de 100 días. 100, no era tan poquito, pero comparado a lo que él debía, era casi nada, ¿verdad? Él debía mucho más. A él sí se le perdonó y él no perdonó. Él no perdonó la deuda. Dice que le ahogaba. Entonces quiere decir que lo tenía pescado del cuello, ¿verdad? Entonces, hermanos, así somos a veces de implacables nosotros. Dios nos ha perdonado toda esa inmundicia en la que vivíamos, todo el pecado con el que veníamos cargando, pero no podemos perdonar a aquel que nos ofende. Entonces el Señor nos manda a que tengamos la misma misericordia que Él mostró, que nos amemos los unos a los otros y que no trate nada más de acusar a mi hermano o que no lo quiera perdonar, sino que nos amemos y nos perdonemos los unos a los otros. Que como comunidad de fe, que somos pequeños, podemos contarnos, hermanos. No puede haber esa rencilla ni puede haber ese resentimiento entre nosotros como hermanos, sino que debemos de ser esa comunidad de fe que se ame y que se perdonen los unos a los otros.